Here We Stand, día 16. Hugh Latimer and Nicholas Ridley. Martirizados en 1555. Texto tomado de Desire God. La vela británica. Por Scott Hubbard. Para quienes conocen la Reforma inglesa, el nombre Latimer suena incompleto por sí solo. Requiere un Ridley. Los obispos Hugh Latimer y Nicholas Ridley están unidos en la historia principalmente porque fueron clavados en la misma estaca el 16 de octubre de 1555 en el lado norte de Oxford. Pero Latimer y Ridley comparten más que un martirio. Los obispos también están juntos en la lista de los reformadores más influyentes de Inglaterra, hombres y mujeres cuya lealtad a las Escrituras y a la gloria de Cristo transformaron a Inglaterra de un reino católico a un faro de la Reforma. Tanto Latimer como Ridley vivieron durante los reinados de 4 monarcas ingleses, Enrique VII, Enrique VIII, el de las esposas, Eduardo VI y María I, también conocida como María la Sanguinaria. Ambos fueron testigos de los tira y afloja de la Reforma bajo la aceptación provisional de Enrique VIII, el cálido abrazo de Eduardo VI y la violenta resistencia de María I a la doctrina reformada. Pero no fueron nada más que observadores casuales. Latimer el predicador. Latimer, nacido alrededor de 1485, pasó los primeros 30 años de su vida como un católico celoso, o, en sus palabras, un papista obstinado. Yo era un papista tan obstinado como cualquiera en Inglaterra, escribió, hasta el punto de que cuando me hicieron bachiller en teología, todo mi discurso fue contra Philip Melanchthon, es decir, la mano derecha de Lutero. Pero poco después del discurso antirreformador de Latimer, un joven teólogo de Cambridge llamado Thomas Bilney se acercó a él con una petición. ¿Permitiría Latimer que Bilney explicara en privado su propia fe reformada? Latimer aceptó y, a partir de entonces, comenzó a oler la palabra de Dios y abandonó a los doctores escolares y otras tonterías. Latimer recogió las flechas que había estado disparando contra la Reforma y comenzó a apuntar el arco en la otra dirección. A lo largo de las 2 décadas siguientes, se distinguió como un ferviente predicador reformado, a veces disfrutando del favor de Enrique VIII por ello y otras veces temiendo su persecución, dependiendo del humor del rey. Tal vez los años más fructíferos del ministerio de Latimer fueron los del breve reinado de Eduardo VI, de 1547 a 1553. A pesar de su edad, Latimer ayudó al arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, a reformar la iglesia inglesa y también predicó como un hombre que no podía parar. Según Jesse Rao, probablemente ningún reformador sembró las semillas de la doctrina protestante de manera tan amplia y eficaz entre las clases medias y bajas como Latimer. Luego, en 1553, la reina María llegó al poder y Latimer fue enviado a una celda en la Torre de Londres. Ridley el erudito. Ridley, casi 20 años menor que Latimer, nació alrededor de 1502 cerca de la frontera con Escocia. A lo largo de las siguientes 5 décadas, se convertiría en uno de los intelectuales más brillantes de Inglaterra, llegando incluso a memorizar todas las cartas del Nuevo Testamento, en griego. Después de asistir al Pembroke College de Cambridge en su adolescencia, Ridley continuó sus estudios en Francia, donde probablemente entró en contacto con las enseñanzas de la Reforma. A diferencia de Latimer, Ridley no dejó un relato claro de su paso de sacerdote católico a predicador protestante. Pero sí sabemos que firmó el decreto de 1534 contra la supremacía del Papa, que aceptó el puesto de capellán del arzobispo Cranmer 3 años después y que renunció a la doctrina católica de la transubstanciación en 1545. Cuando se convirtió en obispo de Londres en 1550, sustituyó los altares de piedra de las iglesias de Londres por sencillas mesas de madera. Según Ridley y los reformadores, la comunión era una fiesta espiritual, no un sacrificio. Las dotes académicas de Ridley lo llevaron de un puesto prestigioso a otro, incluso durante el caprichoso reinado de Enrique VIII. De Canterbury a Westminster, de Soham a Rochester y de allí a Londres, Ridley estudió, predicó y, una vez que Eduardo VI subió al trono, se dedicó a las reformas de Cranmer. Pero entonces la reina María llegó al poder y Ridley se unió a Latimer en la torre. La vela de Inglaterra. El 16 de octubre de 1555, después de pasar 18 meses en una celda de la torre, Latimer y Ridley se conocieron en una estaca de Oxford. Latimer, con hábito y birrete, y Ridley con su toga de obispo, hablaron y rezaron juntos antes de que un herrero los atara a la madera. Ridley fue el primero en animar a su amigo. Ten ánimo, hermano, porque Dios o bien calmará la furia de la llama, o bien nos dará fuerzas para soportarla. Cuando el manojo de ramas se incendió bajo ellos, le llegó el turno a Latimer. Alzando la voz para que Ridley pudiera oír, gritó, ten ánimo, maestro Ridley, y sé un hombre, hoy encenderemos en Inglaterra, con la gracia de Dios, una vela que espero que nunca se apague.
3 años después, María I murió y le pasó el reino a su media hermana Isabel, una reina protestante. Y la vela de Latimer y Ridley se convirtió en una antorcha.